¿Cómo están mis pequeños? Les doy la bienvenida a una clase más de geometría. Vamos a seguir conociendo sobre las figuras geométricas del triángulo. El día de hoy conoceremos sus propiedades. ¿Ok? A ver, presten mucha atención mis niños. Muy bien, hemos conocido, recuerdan, los elementos de un triángulo en la clase anterior. Decíamos que un triángulo tiene 3 lados. Luego también tiene 3 vértices, ¿verdad? Los vértices es cada punto verde que observas, ya que está unido o que une de un lado a otro, ¿cierto? Luego también hemos visto los 3 ángulos que tiene, y los ángulos son esos arquitos de color rojo. Entonces tengamos en cuenta estos elementos del triángulo. Ahora vamos a ver sus propiedades de un ángulo. ¿Qué nos dice? La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. ¿Qué quiere decir, Miss? Ustedes saben que todo triángulo tiene sus ángulos, ¿verdad? Bien, ¿qué vendría a ser entonces A, B y C? ¿Correcto? Esos son sus 3 ángulos. Ahora la medida de estos ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. Es decir, el ángulo A más el ángulo B y más el ángulo C es todo igual a 180 grados. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Ahora practiquemos. ¿Qué nos dice? Observa el triángulo ABC y calcula el valor de X. Entonces observamos y sus ángulos interiores. Recordamos entonces que para su resolución nos pide que hallar X. Y recordemos que por propiedad que los ángulos interiores de un triángulo es la suma total a 180 grados. ¿Y qué hay dentro del triángulo? X más 80 más 40, todo es igual a 180 grados. Comenzamos a resolver. ¿Cuánto es 80 más 40? 120 grados. Tenemos una ecuación. X más 120 grados es igual a 180 grados. Ahora tenemos que resolver esta ecuación y la forma correcta es despejando X. Es igual a 180 grados menos 120 grados. Tú sabes que 120 pasa cambiando de signo y 180 grados menos 120 grados nos da como resultado 60 grados. Efectivamente, podemos sumar aquí, X vale 60 más 80 y más 40, todo eso es igual a 180 grados. Continuamos practicando. Calcula el valor de X en el triángulo MON. ¿Y qué observamos, chicos? Que esto es un triángulo y es muy particular porque es un triángulo recto. Estoy seguro, vamos a recordar que este cuadradito acá, ¿no? Nos hace recordar que este triángulo recto tiene, ¿cuánto? 90 grados. Aquí, por lo tanto, de su resolución tenemos que tomar en cuenta que nos está pidiendo hallar X. Por la propiedad X más 90 grados. ¿Y de dónde sale este 90 grados? De aquí, claro, este es un ángulo de 90 grados. Claro, y 90 más 40 es igual a, ¿cuánto? A 130 grados y sigo resolviendo, ¿verdad? Por lo tanto, va quedando en una ecuación. Y despejamos X. ¿Quién viene? 180 y el 130 con positivo pasa con negativo, ¿verdad? Ahora, igual, operamos 180 menos 130 grados, todo ello es igual a 50 grados. Como podemos observar ahí. Ahora, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo. Siempre va a ser, ahora dice, a 360 grados. Recordemos, hemos visto los ángulos interiores que vendría a ser ABC, ¿no? Ahora vamos a conocer los ángulos exteriores. Ahí vemos A, D, E y vemos también a F, ¿cierto? Entonces la suma de sus ángulos exteriores quiere decir que yo voy a tener que sumar el ángulo D más el ángulo E y más el ángulo F y lo igualo a 360 grados. ¿Ya? Esto es muy diferente que los ángulos interiores. Los ángulos interiores, ¿cuánto es? 180 grados. Y los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Eso vamos a tener en cuenta.
Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Me dice calcula el valor de x en el triángulo. Y como podemos ver, ahí tenemos los ángulos exteriores. ¿Quiénes son? Las que están fuera del triángulo. Tenemos 125, luego tenemos x, luego tenemos 145 grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hallar el valor de x? Bien, voy a tener que sumar los ángulos exteriores y eso lo voy a igualar ¿a cuánto? A 360 grados. Entonces yo sumaré x más 125 grados más 145 grados es igual a 360 grados. Estamos sumando ángulos exteriores. Despejamos x. Sumamos 125 grados más 145 grados. ¿Cuánto es? 270 grados. Y todo eso igual a 360 grados. Despejamos x igual 360 pasa al lado contrario y más 270 pasa con el signo negativo. Operamos 360 menos 270, ¿cuánto es? X, entonces va a dar 90 grados. Observemos un ejemplito más. Observa el triángulo ABC y calcula el valor de X. Ángulos interiores, ¿ya? Empezamos a operar. X más 80 más 40 igual a todo eso 180 grados. Recuerden los ángulos interiores, todo es igual a 180 grados. Despejamos x, sumamos 80 más 40, ¿cuánto es? 120, ¿no? 120 grados, todo es igual a 180 grados. Despejamos x, 180 pasa al lado contrario, más 120 pasa con el signo negativo y 180 menos 120, ¿cuánto nos va a dar? 60 grados. ¿Están listos, chicos? Entonces a trabajar.